Estamos en un nuevo episodio de Ni tan serio. Suscríbanse al canal, denme amor, necesito dinero también, pero eso es otra cosa. Activen las notificaciones, síganme por todas las redes que ustedes ya conocen y dejen muchos comentarios aquí. A ver, hablando de amor, hoy vamos a conversar de nuestra primera fuente de amor en la vida. Quienes nos enseñan a relacionarnos con otros, quienes terminan siendo responsables de nuestros traumas, quienes nos enseñan qué es valioso y qué no, y más o menos a quienes nos terminamos pareciendo cuando nos convertimos en adultos, y es de la relación paterna. A medida que vamos creciendo, esto se va a cortar o no, pero ya va a llegar la pizza. A medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que de alguna forma u otra nuestra relación familiar, nuestro vínculo con nuestros padres ha hecho que seamos lo que somos hoy en día, pero también no, en algunas ocasiones, no siempre, pero sentimos que nuestras expectativas no han sido cubiertas. O sea, llegamos a ser adultos y nos damos cuenta que no tuvimos los padres que hubiésemos querido tener, que no tenemos la relación con nuestros padres que nos hubiese gustado tener, o que nuestros padres no nos enseñaron lo que nos tenían que enseñar y los terminamos responsabilizando a ellos de nuestro propio fracaso o de nuestra propia forma de relacionarnos. Ya va que esto se me está cayendo. Ajá, sigo. Entonces, comienzan a ocurrir cosas y nuestras relaciones comienzan a verse afectadas o interfieren en nuestro día a día por ese peso y esa sombra que tenemos ahí de mi papá no me quiso como quería, o mi papá me exigió muchísimo, o siempre me hicieron creer que porque ellos me habían traído al mundo y yo ni siquiera se los pedí, entonces le debo absolutamente todo lo que soy, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolvemos esto? Y sobre todo cuando entramos en la edad adulta. Primero, en terapia. Esto no se puede resolver solo. Tiene que haber un proceso de perdón, tiene que haber un proceso de reconocimiento, tiene que haber un proceso de reconocimiento interno y de reconocimiento del otro. Y casi siempre, dentro del proceso terapéutico, nos damos cuenta que nuestros padres hicieron con nosotros lo mejor que podían con las herramientas que tenían, que probablemente crecimos en un ambiente disfuncional porque nuestros padres venían de un ambiente disfuncional. Y seguramente, a pesar de todo lo horrible que hayan sido con nosotros, lo hicieron mejor de lo que lo hicieron con ellos. Porque así es la vida, porque en este mundo ni nosotros venimos con manual, ni a nuestros padres le entregan un manual de cómo criarnos. Ellos van tirando como pueden, van haciendo, bueno, no tirando venezolanos, sino que van saliendo adelante de la mejor forma que pueden, de la mejor forma que saben. Y llega un momento en la vida en que tenemos que reconocer que esto es de nuestros padres, pero que ya hoy nosotros somos adultos y estamos en capacidad de hacer algo diferente con nuestra vida, tomar decisiones diferentes y procurar no repetir los patrones. Cuando nos encargamos o nos enfocamos o nos obsesionamos en rechazar constantemente a nuestros padres, inconscientemente terminamos repitiendo el comportamiento de ellos. Y luego nos damos cuenta que tenemos relaciones disfuncionales y aunque por más que lo neguemos, es porque la dinámica de la cual tratamos de alejarnos es la que constantemente estamos repitiendo. Y ahí es demasiado importante ir a terapia. Cada proceso es individual, cada quien lo va a gestionar de acuerdo a cómo se desenvuelvan los objetivos terapéuticos o cómo se desenvuelva el proceso terapéutico en su momento. No hay, como siempre, no hay una regla general, pero sí es verdad que si dejamos de victimizarnos
y nos damos a la tarea de intentar conocer al otro, de intentar conocer cómo fue su infancia, cómo fue su crianza, de dónde vino, podemos comenzar a entender mejor y las piezas pueden comenzar a encajar de forma más factible. Y además somos adultos y como adultos cometemos errores. Y muchos de esos errores, la mayoría de esos errores no es con la intención de hacerle daño al otro, sino simplemente cometemos errores y entender que así como nosotros cometemos errores, nuestros papás también los cometieron en su momento. Y bueno, y somos humanos, ¿no? Y a veces tratando de hacer lo mejor posible, las cosas salen catastróficas, a veces lo hacemos de forma descuidada y tenemos que asumir las responsabilidades. En fin, hay que trabajar esto en terapia, pero sí es verdad que si tú, o sea, vivir tu vida echándole la culpa a tus padres no te va a servir para nada. Tú puedes saber que no recibiste la mejor crianza y lo quieres hacer diferente y decir, a partir de aquí, y esa es resiliencia, a partir de aquí yo lo voy a hacer diferente y voy a tomar las herramientas que tengo y voy a dejar esto atrás y voy a continuar con mi vida. Y es liberador, o quedarte estancado y justificar tu estancamiento y el no hacer porque tuviste unos papás malos. O sea, al final son decisiones y yo sé que suena muy fácil, pero realmente es muy difícil hacerlo. Y para eso hay una gente que estudia psicología durante mucho tiempo y se prepara en terapia familiar y los pueden ayudar, busquen ayuda terapéutica. Parte de esto tiene que ver con el siguiente tema, que es el perdón. Coño, qué difícil es perdonar. Sobre todo, qué difícil es perdonar cuando nos han hecho mucho daño. Qué difícil es perdonar cuando entregamos mucho y no recibimos a cambio. Qué difícil es perdonar cuando se comete con nosotros una injusticia y cómo se perdona. Hay quienes dicen yo perdono pero no olvido. Realmente eso no es perdón. Realmente eso es aceptar que el otro se equivocó y tener esa espinita ahí adentro y sacárselo cada vez que pueda o acordarse de lo que hizo para ponerle límites en el futuro o yo qué sé. Sí es verdad que de cada experiencia aprendemos y nos sirve para poner límites y si nuestro trato es el mismo con una persona que constantemente nos ha hecho daño, pues bueno, ya ahí los responsables somos nosotros. Pero también es verdad que no podemos vivir una vida llena de rencores y llena de reproche. Y hace rato me decían, ¿cuándo perdonas de verdad? Y yo creo que se perdona de verdad cuando olvidas. ¿Y cómo haces para olvidar? Primero, en toda dinámica siempre hay una responsabilidad compartida. Ojo, con sus excepciones. Toda regla tiene una excepción y hay situaciones en las que hay víctimas y hay victimarios y eso es así y punto. Pero en nuestro día a día, generalmente tenemos responsabilidad compartida en nuestras dinámicas. Entonces, si en una situación determinada en donde nos hicieron daño, somos capaces, una vez hayan fluido las emociones, hayamos sentido toda la rabia, tristeza, etc., hay un momento de reflexión y decimos, bueno, ¿cuál es mi cuota de responsabilidad en esto que ocurrió? ¿Qué cosa pude haber hecho diferente? Yo pude evitar esto en este momento y no lo hice. Esta es mi cuota de responsabilidad, esto me pertenece y voy a estar pendiente para en una próxima ocasión no vuelva a suceder. Y esto le pertenece al otro. Y bueno, sí, si lo pueden conversar, lo conversan, si pueden llegar a un acuerdo, llegan a un acuerdo, si hay un proceso de perdón y de rectificación, genial, porque la teoría estaría calzando perfectamente. Y si no, saber que de aquí se obtuvo un proceso de aprendizaje, que tú tuviste una cuota de responsabilidad que no fue culpa o responsabilidad únicamente del otro, sino, bueno, yo también tuve que ver con esto y lo pude haber hecho diferente, lo reconoces, lo aceptas, te perdonas a ti mismo por no haberte dado cuenta y lo sueltas. Y eso es liberador. La culpa. El perdón siempre te va a beneficiar a ti, siempre, porque el rencor, la culpa, el remordimiento, el reproche es un peso mental y emocional
que nos hunde, que no nos deja ser felices, que nos ata a una situación incómoda. Y bueno, y ya el otro verá qué hace. Yo siempre digo que el mundo es muy redondo y las cosas caen por su propio peso. Esa búsqueda constante de venganza, de justicia, de tal, lo que te hace es generarte más daño. No hay venganza que restituya el dolor que una situación determinada te causó. Generalmente la venganza trae consigo culpa y remordimiento. Entonces no vamos a meter más mierda en el saco, sino se trata más bien de irla sacando, irnos liberando e irnos llenando de cosas buenas y de experiencias buenas. La gente se equivoca, sí se pueden dar segundas oportunidades, pero la idea es que con condiciones diferentes. Y si constantemente una persona te está haciendo daño, quien se está equivocando eres tú. O si las personas constantemente te están haciendo daño, pregúntate qué está pasando contigo que te acercas o te entregas a personas que al final te van a maltratar. Y esto es parte de un proceso de autoconocimiento personal y se maneja en terapia y todos los etcétera de los que siempre les hablo. Entonces, el perdón es liberador. El perdón no es ser compasivo con el otro, sino es ser compasivo con nosotros mismos y tratar de estar bien a pesar de las circunstancias y vivir nuestra vida culpando a los demás de nuestros fracasos es vivir una vida, va a sonar súper chocante, pero es vivir una vida muy cómoda. Porque si el responsable es el otro, yo simplemente tengo que sentarme a quejarme y a esperar que el otro resuelva y se dé cuenta. Y cada quien está demasiado ocupado en su propia vida como para estar pendiente de ti. Así que bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Besito. Chau.